Muy buenas tardes, soy Gomercindo Jorge Ramos León, estudiante del quinto cuatrimestre de la licenciatura de Teología en la Facultad de Teología de la Universidad de Chiapas. Muy bien, en este momento vamos a desarrollar el tema Evidencias históricas de Jesús contra críticas de las evidencias. Antes de iniciar este desarrollo del tema, es importante saber qué era lo que predominaba en la época de Jesús, cuáles eran sus condiciones socioeconómicas y políticas, para darnos una idea de qué se vivía en esa época. Bien, se sabe que bajo el dominio de Roma, César Augusto Tiberio mantenía su hegemonía y su control de los territorios que habían combatido y que habían mantenido una hegemonía en estos territorios a través de sus famosas legiones de 5,000 soldados cada uno. Ahí tenía en esta área geográfica una treintena de legiones de 5,000 soldados cada una. Aseguraban el control del territorio. En aquella época Roma tenía cerca de 1,000,000 de ciudadanos y Alejandría 500,000. Galilea era un punto clave en el sistema de caminos y rutas de caminos comerciales del Próximo Oriente. Capernaum, un pueblo al noreste del lago de Galilea, le llamaban Via Maris o Camino del Mar. Los pies del Maestro Jesús solo pisaron los senderos de Galilea. Las provincias de esta tierra tenían un gobernador. Galilea y Judea pasaban a pertenecer a la provincia romana de Siria. Cuando se conseguía una victoria, se celebraba mediante el desfile de altos mandos y desfile de los conquistados encadenados y sobre todo por los arcos del triunfo. Había inscripciones en monedas, edificios y demás templos para dar el culto al César, llamándole Señor. Sometían los pueblos por castigo y terror, crucifixión de huellos masivos, captura de esclavos, incendios de aldeas, masacres de las ciudades. Herodes el Grande fue gobernador, el más cruel de ese tiempo. Defendió la frontera de árabes y partos. Construyó la fortaleza de Herodión cerca de Belén, Maqueronte al este del Mar Muerto y Masada al sur. En Jerusalén levantó la Torre Antonia para controlar el área del templo, especialmente durante las fiestas de Pascua. Construyó Cesarea del Mar y la del templo de Jerusalén. Cultivó el culto al César en Samaria y restauró la vieja capital llamándola Sebaste, traducción griega del nombre de Augusto. En Jerusalén construyó un teatro y un anfiteatro con inscripciones que ensalzaban al César. Sin embargo, la mayor construcción fue la de Cesarea del Mar, puerto de intercambio comercial. Augusto, el sublime, estaba reservado de ordinario a los dioses. Este pensamiento se recoge en Marcos 14, 42, 44, en donde dice señores absolutos y los oprimen con su poder. Herodes muere en el año 4 y Antipas queda como gobernador de Galilea en Perea. Antipas recibió el título de tetrarca, gobernador de la cuarta parte del reino de Herodes el Grande, 4 a.C. a 39 después de Cristo, y construyó Tiberíades. Flavio Josefo menciona cuando menos 204 pueblos en Galilea. Toda la región de Galilea, describe Flavio, toda la región de Galilea está dedicada al cultivo y no hay alguna parte de su suelo que esté sin aprovechar. En los tiempos de Jesús, la mayor de los, el 80-90 eran campesinos y el 5 a 7% pertenecían a las élites. La Baja Galilea obtenía tributos por los arrendamientos de las tierras y el empobrecimiento de los deudores a los terratenientes. Favorecían las élites. Correspondían de este impuesto el 12 o 13% de la producción. Situación sumamente carga muy pesada para los campesinos. Esto lo refiere Tácito. Los judíos tenían su propio sistema de diezmos, el 20% de la cosecha anual, que era para los sacerdotes levitas del templo, lo recogido en el campo más el impuesto del medio sekel. Todo judío adulto debía pagar cada año. Bien, definitivamente, ¿qué idioma se hablaba? Se hablaba el arameo. Sin embargo, también existía el griego. Se hablaba más griego que
En Séforis se hablaba más griego que en Tiberiades. Andrés y Felipe, nombres griegos, provenían de Betsaida, Cesarea de Filipos. El sábado era un día de descanso, las bodas era una fecha de conmemorar alegría. El sábado estaba hecho por el hombre, por amor al hombre, y no el hombre por amor al sábado. Había diferentes fiestas religiosas, el Rosh Hashanah, el día de la expiación, Yom Kippur, la fiesta de las tiendas, el Sukkot, y una de las otras, la fiesta de Pentecostés o fiesta de la cosecha y la fiesta de Pascua. Bien, todo esto, solo el 10% de la gente de la población del imperio sabía leer y escribir. Bien, respecto a la actividad que ejercía Jesús como parte de la familia de José y María, era de tecton, que en griego significa artesano. Esto se refiere en Marcos 6:3. Trabajaba diversos materiales, madera, piedra, hierro. Y en otoño del año 27 aparece Juan el Bautista, de familia sacerdotal rural, rudo en su lenguaje, refleja el ambiente campesino de una aldea. Los principales documentos se encuentran en la fuente Q, Flavio Josefo en Antigüedades, Lucas. Bien, se refiere como introducción. El bautismo que ejercía Juan era precisamente un bautismo en una purificación total. El bautismo, nuevo rito de conversión y perdón radical que necesitaba el pueblo de Israel. Una alianza para el pueblo fracasada. El bautismo de Juan significa acoger su llamado a incorporarse a la renovación de Israel. Bien, el rey avisaba también el reino de Dios. El bautismo era para el perdón. Anuncia falsos profetas, persecución de los creyentes. En la Pascua anuncia su entrega, suplica a su padre que pasara esa copa del sacrificio. Es enjuiciado y finalmente castigado y crucificado. Falleció, resucita, se presenta a 2 de sus discípulos, luego a los 11 manda que anuncien el Evangelio y asciende a los cielos sentándose a la diestra. Anuncia falsos profetas, persecución de los creyentes. En la Pascua anuncia su entrega, suplica a su padre que pasara esa copa del sacrificio. Es enjuiciado y finalmente castigado y crucificado. Falleció, resucita, se presenta a 2 de sus discípulos, luego a los 11 manda que anuncien el Evangelio y asciende a los cielos sentándose a la diestra. El Evangelio de Lucas recopila datos históricos. Anunciación del ángel a una doncella. Le anuncia que será bendecida por Dios a concebir a Jesús. Tienen que ir a un censo, y en el capítulo 2 mismo se narra el desarrollo de Jesús en conocimiento y gracia del Señor. En el 3 hace mención de los gobernantes tanto de Tiberio César como de Poncio Pilatos y Herodes. En este evangelio se enmarca la ascendencia de Jesús. Es llevado al desierto, declara en una sinagoga leyendo a Isaías que el Espíritu estaba sobre él. En el capítulo 4:1, 18 al 20, echa fuera demonios, cura a la suegra de Pedro. Otros enfermos saliendo a anunciar el Evangelio. En el capítulo 5, escoge los apóstoles, no respetaba el sábado en cuanto a su actividad, nombró sus 12 apóstoles, el sermón de las bienaventuranzas, transcurre su vida y es juzgado y crucificado. Enseña a orar a sus discípulos a través de una parábola, enseña sobre el hijo pródigo, habla sobre las riquezas, ora en el huerto de Getsemaní pidiendo al Padre que antes de la entrega y crucifixión. Es crucificado entre 2 malhechores, posteriormente colocado en una tumba. Comunica un ángel la resurrección a María Magdalena, María de Jacobo y Juana, después a los 11 apóstoles. Pedro corre hacia el sepulcro, aparece en medio de ellos, comió con ellos, era menester que padeciese y fuese resucitado para que se cumplieran las escrituras. Lo mismo dice Pablo en Corintios: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. El Señor, al descender en su muerte al Sheol, en la concepción bíblica, el Sheol está situado bajo tierra, donde hay silencio total, oscuridad y el polvo. En la región de las tinieblas no hay ahí signo de vida. Los muertos son como sombras, Refaim, y duermen en el polvo sin poder alabar a Dios. Nadie retorna del Sheol
Allí permanecen olvidados por el mismo Dios. Salmo 115, 17, 88, 6 al 13, Job 17, 13 al 14 y 38, 17. Lo que habíamos comentado, Pablo ratifica en 1 Corintios 15, 3, 8. Aprendí a saber, dice ahí, aprendí a saber que el Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Y si Él no resucitó, vana sería nuestra fe. Esto habla porque Pablo no fue discípulo directo, sino a través de una revelación adquiere todo este conocimiento, y no conoce a Pedro hasta habitualmente 3 años después que lo encuentra en uno de sus viajes. Bien, posteriormente, después de todos estos hechos, los apóstoles en Hechos reciben el Espíritu Santo, y habiéndose presentado mucho, fue alzada en una nube, lo recibe y desapareció de sus ojos. Jesús resucitado, teniendo a todos como testigos, hace milagros. Pedro y Juan, los apóstoles, daban testimonio de la resurrección. El capítulo 4, versículo 33, en el 5 declaran la resurrección de Jesucristo. Bien, estas son las fuentes bíblicas en los evangelios, en Carta a los Corintios y en el libro de los Hechos. Bien, ahora, fuentes no bíblicas. Cornelio de Tácito, historiador romano, escribió en los Anales, intenta contar la historia desde el año 14 después de Cristo. Fueron varios libros, el 16 se interrumpe en el año 66. Hay una laguna en los acontecimientos del 29, pasa al 32, por lo cual no aparecen datos directos de Jesús. Sin embargo, hace referencia del gran incendio que afectó Roma en el 54-68 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. En los Anales 1544, Nerón achacó a los cristianos el incendio, está referido por Tácito. Por tanto, para callar el rumor, en el año 66, hay una laguna en los acontecimientos del 29, pasa al 32, por lo cual no aparecen datos directos de Jesús. Sin embargo, hace referencia del gran incendio que afectó Roma en el 54-68 después de Cristo, durante el reinado de Nerón. En los Anales 1544, Nerón achacó a los cristianos el incendio, está referido por Tácito. Por tanto, para callar el rumor, Nerón creó chivos expiatorios y sometió a las torturas más refinadas de aquel que el vulgo llamaba cristianos, un grupo odiado por los abominables crímenes, que nunca se dijo cuáles eran esos abominables crímenes. Su nombre proviene de Cristo, Christus, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilatos. Sofocada momentáneamente la superstición, no solo se diseminó en Judea, sino en todas partes del mundo. Bien, el segundo historiador, Flavio Josefo, en Antigüedades, refiere a Jesús como un maestro de aquellos hombres que aceptaban con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos, a muchos gentiles. Era el Cristo. Dice, fue condenado dentro de los... Pilato lo condenó a la cruz, lo que antes los habían amado no lo abandonaron. Existe la tribu de los cristianos que él toma el nombre. En una segunda versión, porque ha habido comentarios de que fueron estos comentarios hechos sobrepuestos de los escritos de Flavio, hay un segundo comentario que dice, se llamaba el Cristo. Josefo sí creyó que Jesús vivió en el siglo I, aunque él no creía en la deidad de Jesús. Bien, el Talmud, extensos escritos de los judíos en los primeros 5 siglos, hay escasas referencias a Jesús. Estas son hostiles. Hablan de Jesús de Nazaret, hijo de María, hijo de Elí. Relata su viaje a Egipto y reconoce sus poderes milagrosos. No obstante, sus poderes, ya sea lo que robó del templo, la pronunciación correcta del nombre de Dios, o que practicaba la magia egipcia. Se mencionan específicos seguidores como Mateo, Tadeo, Nicodemo. No se admite la crucifixión.